Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Bueno, a continuación les voy a dar la guía de lo que hay que desarrollar en este taller de plan lector. Como ya hemos evidenciado, ya llegamos a la última parte. En este caso vamos a desarrollar la parte de ortografía que nos corresponde acerca de los neologismos, la acentuación de interrogantes y exclamación. Y con esto damos finalizado todas las temáticas propuestas para este primer periodo. Entonces recuerde que este taller, tiempo máximo para entregar, está el 1 de mayo, es decir, este viernes. Acá hacemos una pequeña corrección porque no es 21, es 28. Y bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro guía del taller. El taller es corto, solamente vamos a utilizar 2 páginas del libro. Entonces en la página 36 vamos a encontrar del libro los neologismos. Entonces, al que no tiene el libro, tiene que copiar toda esta parte, por favor, este encabezado para que tenga en cuenta las normas y reglas que están ahí. Dice: la aparición de nuevos objetivos y conceptos trae consigo la aparición de palabras nuevas que los designan, los cuales se llaman neologismos. Por ejemplo, liposucción, ciberespacio, celular, telemática, Formación de los neologismos. Vamos a ver cómo es que se forman, por qué se forman y para qué se forman. Algunos mecanismos de formación de neologismos son los siguientes: mediante afijos y sufijos. Ejemplo: rodar más aje da rodaje. Esto se quiere decir en la parte de las películas, ¿cierto? Rodaje. Mediante la composición morfológica o sintáctica de 2 o más palabras de la propia lengua. Por ejemplo, conferencia y videoconferencia. ¿Listo? Al dar un significado nuevo a una palabra de la lengua estándar, ejemplo, acá vemos la palabra red, ¿cierto? Red en la parte de la informática, y ratón, que utilizamos en la parte de la informática, ¿cierto? Pues si vamos a la parte biológica, pues sabemos que es un ratón. Si vamos a la parte, digamos, de nuestro diario vivir de un pescador, pues sabe que es una red. Pero en este caso ya el significado cambia. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando en el campo de la informática. Esos son neologismos. Entonces, mediante palabras o compuestos o componentes procedentes del latín o del griego. En este caso, como la palabra ecografía, multifrecuencia y quimioterapia. Mediante palabras tomadas de otras lenguas, por ejemplo, zapotear, chatear. Mediante siglas y acrónimos, por ejemplo, DVD, ONG, emoticón, ¿sí? O los llamados emojis. Entonces vamos a desarrollar nuestro taller y vamos a ir paso a paso qué es lo que tengo que hacer. En este taller de los neologismos simplemente vamos a contestar 3 preguntas. La primera es: la palabra mediateca, que es la que está acá arriba, aparece en algunos ámbitos del lenguaje técnico, pero no está recogida o reconocida en el diccionario de la Real Academia Española. Es decir, que si lo vamos a buscar en un diccionario como tal, no nos va a aparecer. Obviamente en la web sí. Entonces vamos a buscar cuál es el significado, ¿sí? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Medioteca. El segundo, vamos a sacar cuál es su neologismo, es decir, su raíz, su palabra de la cual se deriva. ¿Con qué componente se ha formado? Como nos explica acá, por ejemplo, la primera ejemplo, que dice rodar, y aje, que nos da la palabra rodar. Es lo mismo. Vamos a mirar cuáles son esas 2 variaciones o esas 2 partes que se unen para componer esa palabra. Por lo último está saber lo que es una ludoteca. ¿Sabes lo que es una ludoteca? Entonces ahí usted va a dar su opinión acerca de qué es una ludoteca. ¿Qué otras palabras conoces acabadas en teca? Y vamos a escribirlas, ¿listo? ¿Qué palabras usted conoce que terminen en la palabra teca o en esas palabras? Segundo, vamos a ver, dice: el verbo navegar es un neologismo empleado en informática. ¿Por qué? Si cualquiera pensáramos que, recuerde que esto se va al ejemplo que vimos en la parte de arriba con respecto al ejemplo de la red.
Es decir, es dar un significado nuevo a una palabra de la lengua estándar. En este caso, pues nuestra lengua castellana. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es, si de primerazo vamos a la palabra navegar, pues todos nos imaginamos un barco a la deriva, en el mar, ¿cierto? Pero pues acá ya nos están diciendo qué significado no es ese, sino ya se va a emplear a la parte de la informática y a qué se refiere y por qué. ¿Listo? Es muy fácil lo que hay que realizar. En el tercer punto dice, ¿qué acepciones de las siguientes palabras pertenecen al lenguaje técnico? ¿Crees que son neologismos? Entonces acá nos dan, por ejemplo, la palabra red y la palabra ventana. Y de acuerdo a las reglas que hemos fijado acá arriba, vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar si estas palabras, estas que nos mencionan, que solamente son dos, porque creemos que son neologismos, porque dice que acepciones de las siguientes pertenecen al lenguaje técnico, entonces a qué clase de lenguaje pertenece. Y por último vamos a hacer esta parte. Dice emplear neologismos. Entonces dice, lee el texto y señala los neologismos, explica cómo se han formado. Recuerden como el ejemplo que está en la parte superior acerca de rodar y viaje, conferencia, videoconferencia, que se unen y componen una sola palabra. Lo mismo vamos a leer este texto y vamos a buscar las palabras. Se lo voy a leer. Dice, el reglamento establecía que los automóviles salieran a intervalos de 1 minuto. El recorrido había sido trazado en 3 etapas. La suma de los tiempos determinaría quién era el ganador. También había motos, pero no era lo mismo. El coche de adelante era una nube de polvo que había partido un instante antes que tú. Cuando entrabas en la nube, sabías que tenías a tiro. Entonces, eso es prácticamente lo que hay que mirar, qué palabras hacen parte del neologismo y luego quiere decir que las vamos a sacar aparte. Vamos a escribir, por ejemplo, los que no tienen el cuaderno, escribimos este texto, vamos a escribir aparte todas aquellas palabras que encontramos que forman parte de un neologismo y vamos a explicar cómo se ha formado dicha palabra. Es muy sencillo. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver acerca de la acentuación de interrogantes y exclamativos. ¿Sí? Cosa que pues obviamente este tema lo vemos desde prácticamente segundo y primario. Entonces los que no tienen cuaderno vamos a escribir esta parte, que es la parte de las reglas que nos mencionan que debemos de tener en cuenta. Entonces se la voy a leer rápidamente, que dice así: las palabras interrogativas, pronombres determinativos y adverbios también pueden formar parte de oraciones interrogativas indirectas y exclamaciones indirectas. Por ejemplo, preguntó ¿dónde habías estado? Me preocupa cómo llueve. Carlos explicó qué hacía en aquel lugar. No sé quién llamará a estas horas. ¿De dónde llegarás? Cuando se utilizan verbos de pregunta y respuesta, preguntar, responder, contestar, decir, delante de la palabra interrogativa se puede incluir a un atono. Ejemplo, vamos a mirar los que están acá. Dicen que bien ha quedado la casa. Preguntaron que cómo había llegado. Contestaron que cuándo regresarían. Respondió que qué era aquello. Todas las palabras interrogativas son tónicas y llevan tilde diacrítica para diferenciarse de las palabras atonas que se escriben igual. Entonces vamos ahora a seguir como más claro para que nos dé como el ejemplo y ahí poder entenderlo. Dice, convierte las siguientes oraciones interrogativas, aquí aparecen, les vamos a pasar, dice interrogativas y exclamativas directamente en interrogativas y exclamativas indirectas. Entonces aquí nos van a dar un ejemplo. Pregunto, ¿qué hora es? Preguntó, ¿qué hora es? O sea, es como cuando nos están repitiendo la pregunta, ¿sí?
como cuando, por ejemplo, no alcanzamos a escuchar a alguien que nos está preguntando y un tercero que qué hora es que no escuchó, no entendió. Entonces prácticamente en esa parte, cuando alguien nos habla de esa manera, está utilizando que esa interrogación, esa exclamativa sea de manera indirecta. Entonces es prácticamente lo mismo que hay que realizar aquí. Recuerda que en este punto solamente vamos a hacer, con respecto a la acentuación, 2 punticos, no más. En el segundo vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que el primero está muy claro con ese ejemplo. El segundo dice escribe en un enunciado con un adverbio interrogativo indirecto. Entonces vamos a escribir un enunciado con un adverbio interrogativo indirecto. En el segundo vamos a escribir un enunciado con un pronombre exclamativo indirecto. Ahora, lo último que vamos a realizar es el leer para escribir. Vamos a diferenciar interrogativos y exclamativos. Recuerda que el interrogativo y el exclamativo lo conocemos muy bien por los signos que utiliza. Entonces, identifica los exclamativos e interrogativos en el fragmento. ¿Cuál? Este. Explica qué sentido da a la oración en que se encuentra. Entonces, qué vileza. Fijó la vista de gas. Qué asco. Supongo que querrán tomar mi nombre, sugirió al policía. ¿Para qué? Inquirió el policía y Garth no pudo evitar una sonrisa. Para colmo, sonríe satisfecho. Chilló el anciano. Como testigo, naturalmente, repetiré lo que sé en cualquier tribunal del país si sirve para condenar a semejante canalla. ¿Por qué? ¿Pero de qué fue testigo usted? Quiso saber el policía. Entonces, ahí lo que vamos a hacer en ese pequeño fragmento es identificar dónde están las palabras exclamativas, las interrogativas y explicar el uso o el sentido que tienen estas dentro del texto. ¿Listo? Está muy fácil, es muy sencillo. Recuerde que todos estos 2 puntos vamos a tener en cuenta las reglas que nos mencionan en la parte superior. ¿Listo? Todo esto es comprensión lectora, muchachos. Espero que a tiempo me puedan entregar el taller. Está muy fácil. Sí, son 5 puntos que hay que realizar en la actividad. 5 o 7 puntos con lo de leer para escribir y no sería nada más. Bueno, Dios les bendiga y espero que con éxito usted logre completar y entregar a satisfacción este taller.